Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política y me pueden encontrar en @rocío_gambra. Hola, soy María Pía Bravo, ingeniero comercial. Me dedico a transmitir mis conocimientos en administración de empresa y me pueden encontrar en @pia.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. Temporada 2, capítulo 7. Hablemos del poder. El poder, qué gran tema. Hoy es un tremendo tema. Yo lo encuentro, no sé, siempre es un tema que me ha tenido como en la cabeza como de fascinación por sí y por no. O sea, como no quiero poder. Oh, qué rico el poder. Bueno, para mí es dale poder a alguien y lo conocerás. O el poder corrompe. Esos son como mis dos lemas ahí respecto al poder. Eso era lo que decía antes, cuando estábamos hablando antes, como esto qué rico es el poder. Es como, pucha, cuando empezáis a sentir eso, es como que tenéis que tener cuidado con que no te corrompa el poder. Porque de verdad o sea, yo creo que todos tenemos algún nivel de poder siempre, pero ese poder puede ir subiendo hasta un momento en que se nota que tenéis más poder que el promedio de la gente. Y ese es el momento, y sobre todo cuando lo empezáis a disfrutar y a ser consciente de que eso te pasa porque tienes poder. Uf. A mí me asustó, ¿eh? Hubo un minuto cuando fui al programa en noviembre, fui al tema de las campañas políticas y de las campañas de marketing que hablaban de esto, y había una película que se llama Crisis is My Name, el Crisis es nuestro nombre, que hablaba de una campaña política de Pedro Castillo, pero en Bolivia, ¿cachai? Y cómo manejaban el tema de las campañas políticas. Y me dio como mucho nervio de la capacidad de manipulación que existe sobre las distintas campañas, sobre cómo tú entregas los mensajes, sobre el poder que tienes sobre la población de poner a alguien que no tiene las competencias para hacer el bien, ¿cachai? Y de dejarte poner a alguien solo porque quiera estar y finalmente hacer lo que quiera. Después de ver esa película, me fui al bar. y fue como, nos están entregando todas estas herramientas para tener poder, y qué terrible que otros ya las estén usando y que pongan a cualquier pelagato ahí que solo quiera beneficiarse porque tiene el poder de saber cómo manipular a las masas. Y fue como, ¡oh! El poder es una cosa muy compleja porque en el fondo, primero uno tiene que ser súper sincero por qué quiere ese poder. ¿Cachai? Como conversamos antes, porque quieres tener el mejor estacionamiento y almorzar en el restaurante pituco y tener como esas cositas ricas del poder que son viajar en avión, ¿cachai? Alojarte en un hotel. Son cosas que uno goza cuando tiene acceso a eso. Pero yo creo que la pregunta... Y también, siempre, o sea, ya lo como comentaba en algún minuto, que yo siento que la mayoría de las personas son o quieren ser buenas personas, ¿ya? Yo creo que ya es un poder muy corrompido cuando tú llegas al poder porque amas el poder por sí mismo y quieres aplastar al resto. No digo que no pase, creo que pasa más de lo que debiera. Ahora, volviendo al principio... Rasputin, ¿no? Claro, es como, primero preguntarse por qué quieres estar ahí. Quieres tener poder porque quieres hacer un cambio, que es como lo que yo veo en la Rocío, ¿cachai? La Rocío quiere aportar a la sociedad a través de la política, qué sé yo. O quieres el poder porque quieres tener el mejor estacionamiento de la empresa, ¿cachai? Son dos poderes que son diferentes, pero que en el fondo responden a aspiraciones totalmente distintas. Y también me pregunto siempre lo difícil que es cuando uno ya tiene ese poder, manejar el poder que te da el poder. O sea, cuando que no se te suba a la cabeza. Que no se te suba, o incluso, porque conversábamos también antes de que yo conozco a una persona que está en un rango de poder a nivel de sociedad chilena muy alto. Y yo viéndolo de afuera siempre lo sentí muy infeliz, y yo creo que le hubiera dado mucho por poder soltar ese poder que lo obligaba a hacer favores, a hacer lo que otros quieren, a responder ciertas expectativas. Entonces, el poder tiene esa alma de doble filo, se disfruta, tiene cosas buenas, te permite hacer cambios, impactar a la sociedad, transformar, pero también se cobra. Sí, y el pago no es poco. Yo creo que efectivamente el poder esclaviza mucho y aunque parezca como contradictorio, igual como que te hace depender de muchas personas, porque finalmente son las que te dan el poder. Y entonces,
mantener ese equilibrio es como, no sé, pues yo creo que hay mucha crítica hacia las personas que tienen poder. Y es súper fácil criticar cuando uno no lo tiene. Pero otra cosa es con guitarra. Cuando llegáis al poder y te empezáis a encontrar con las barreras, te empezáis a encontrar con esas trabas o en el fondo que no es efectivamente que tienes poder para hacer todo, sino que dependes de muchas cosas o de muchas personas y tenéis que como dejarlas contentas también y dejar contentas a personas que como que tiran para lados distintos. Entonces, de verdad, creo que es muy difícil manejar el poder. Creo que hay que tener, de nuevo, lo que hemos hablado siempre, un autoconocimiento muy importante y tener siempre un cable a tierra. Alguien que no sé, lo que en algún momento hablamos, no ahora, no sé si ahora porque no estaba en Chile cuando murió Piñera, pero me acuerdo cuando asumió Piñera la primera o la segunda vez, como que se decía mucho que la Cecilia Morel era su cable a tierra. Entonces, como que siempre haya alguien que te lleve a tierra en buena y que te haga decir, oye, este eres tú, recuerda que esto eres tú y que para esto quieres el poder. Me pasó esa conversación justamente con nuestro querido Cristian Lowe, con Don Lowe, que hablamos de como que está cuando estás con la cabeza en las nubes, cuando se te empieza a subir, estás mareado. Esa es la palabra que ocupamos. Cuando uno se marea con el poder o el reconocimiento, que pasa también a nivel de los medios, cuando te ven de repente en la calle, te quedan mirando un ratito más, ¿cachai? Como que de repente se empieza a sentir. Y yo me acuerdo en algún minuto de la conversación cuando le dije, ya, vamos a ir por algunas cosas más. Le dije, cuando uno se marea tiene que pasar las llaves, que es la misma conversación que tú estás diciendo. Cuando vas a manejar, tienes que pasarle las llaves a alguien de esa conciencia, decir, ¿estoy mareado con lo que estoy mirando? ¿Lo estoy mirando porque estoy mareado? Porque tengo lo... Está viendo doble. ¿Está viendo doble o estoy viendo algo que no hay o es real? Y en mi caso, por ejemplo, esa conversación yo la tengo con... así como transparente, la tuvimos, ¿cachai? Y le dije, ya, perfecto. Pero si yo no me mareo, no soy capaz de avanzar más allá. Si yo no creo que tengo cierto grado de poder real o tengo ciertas competencias reales y me creo el cuento de poder ir avanzando, no voy a ser capaz de avanzar más allá. Entonces, hacerse cargo del poder y no siempre desde esta humildad que nosotras conversábamos en algunos minutos, de decir que no se note que tú estás ejerciendo poder, que no se note que eres tú la que está tomando las decisiones, sino que el otro crea que la está tomando por ti. Como a la antigua. A la antigua. ¿Hasta qué punto eso se hace? ¿Cuánto tiempo tienes para que efectivamente convencer al otro y darte toda la vuelta larga de que el otro crea que es su decisión? Y dentro de eso también es poder, es manipulación. Entonces, todas esas cosas tienes que sopesarlas al momento de hacerte cargo de este poder, pero cuando ya yo tomé la decisión consciente de decir, ¿sabes qué? Quiero arriesgarme un poco más y me tengo que creer el cuento que yo soy buena en esto y que quiero hacer esto, yo sé que estoy un poco mareada, pero aquí están las llaves. Si ves que en algún minuto no voy bien, hazlo. Y se ve mucho en redes sociales, porque claro, aquí yo abrí mi perfil independiente y todo, y claro, tengo uno que es pero tengo dos que tienen mi llave y que me pueden decir, oye, aquí está ahí. Y tengo un par más también que también están de backup de decir, oye, si me estoy equivocando, tienen todo el concepto de decirme, porque jamás lo voy a tomar a mal que ustedes me lo están diciendo, porque sé que me lo dicen, porque me están cuidando de cierta manera. Y eso también es autoconocimiento, es saber cuándo tienes que ir a buscar un poquito más ese mareo y qué haces con ese poder, pero quién es el dueño de tus llaves. Sí, importante. Y lo otro, claro, asociado a ese dueño de las llaves o a esta figura de Cecilia Morel, ¿cierto? De llevarte a tierra, yo creo que es súper importante. A mí me pasó algo muy lindo cuando dejé mi trabajo de 10 años, qué sé yo, que fui, siempre yo llegué siendo la jefa y me fui siendo la jefa, siempre, y me decían la jefa, hola jefa, ¿cómo está? Qué sé yo. Y cuando me fui, la conversación más larga que tuve despedida uno a uno fue con la persona más antigua de la empresa, Juan Carlos. que era con Juan Carlos. Ya me lo imagino. Un abrazo. Saludos a Juan Carlos si nos escucha por ahí. Y Juan Carlos me dijo, ¿sabes lo que te agradezco? Que tú fuiste la misma del primer día al último. Y eso es tan lindo porque uno ejerció poder sobre esa persona. Y yo de repente lo tuve que, no sé, pues Juan Carlos se tuvo que quedar cuántas veces hasta tarde, con lluvia, a pleno sol, sin almorzar. O sea, se la sudó mientras yo estaba cómodamente en mi escritorio. Y me dio las gracias por no haber cambiado, por haber mantenido esa esencia en el fondo de esa calidad humana, de esa cercanía, qué sé yo. Entonces yo creo que eso es un poco el cable a tierra, en el fondo, no perder tu esencia en ejercer el poder. Y para las mujeres a veces estamos menos formadas
en el manejo del poder. Yo me acuerdo la primera vez mi primer trabajo, que entré también como, no sé por qué siempre he sido jefa, que me den cara de jefa, bueno, en fin. La cosa es que entré al trabajo y me acuerdo haberme estado preparando un café, qué sé yo, y una de las chicas del equipo me dice, jefa, no sé qué cosa, y yo helada, porque, claro, sí, era la jefa, pero que te digan, hola jefa, es loco. Entonces tú empezás como a manejar en el fondo por ahí lo que decías, como creerse el cuento, sacarse el síndrome de la impostora, asumir que tienes poder, pero también ser capaz de mantener tu esencia en el tiempo. Es un tremendo desafío. Sí, sí. Es muy difícil. Y también porque mientras más poder tiene uno, más solo está también. La soledad del poder. La soledad del poder, eso es un gran tema. Sí. Sí. Y efectivamente porque eres más incomprendido, porque hay decisiones que son queridas por uno, pero siempre odiadas por otros. Entonces empiezas a agarrarte enemigos que antes no tenía. Y de verdad es como ese equilibrio. Yo siento que poca gente tiene. Por eso la cuestión es como una pirámide, como que poca gente tiene la capacidad para mantener ese equilibrio, y también vemos que mucha gente se corrompe finalmente. Bueno, y el poder expone. O sea, cuando ejerces poder y te muestras, que si tienes un rango o un rol de poder, si no te muestras, no te has hecho para el cargo, digamos, o sea, te va de la mano, siempre te van a criticar y tienes que estar dispuesta a eso. Yo me acuerdo cuando con Rocío participamos en una campaña política en la universidad. Entonces yo en esa época era presidenta del centro de alumnos, trabajaba con la Rocío y queríamos ir a la federación. Entonces pusimos carteles con nuestras fotos, qué sé yo, y por ahí habían carteles que tenían mi cara tachada. Y claro, eso era antes de redes sociales, antes de los trolls y todo, pero claro, era ahí en el patio de tu facultad y veías tu cara con un rayón arriba. Y está ahí la madurez de decir, es parte del riesgo del poder, o sea, parte de postular a un rango, a un cargo o de estar en un cargo es que hay gente que te va a odiar de plano, ¿cachai? Pero no tomarlo como personal, ¿eh? Claro. Y yo ahí haría la despersonalización del cargo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer, finalmente. Es lo mismo que hablamos con la conversación anterior de cómo escoger el socio. No es que tú seas una buena o una mala persona, es un adversario. Y ya que nombraste a Piñera, bueno, justamente una de las cosas que se conversaba de él y lo que se conversó mucho después acá es su capacidad de ver al otro como un adversario y no como un enemigo político. Y eso te permitía dar vuelta, o le permitiría a él dar vuelta a la página mucho más rápido en el sentido de la institucionalidad. Entonces, cuando tú tienes un poder, es muy importante ver al otro también como una persona, y pasa mucho en los mandos medios. O sea, se llama mucho de que una persona que nunca ha tenido poder, que cuando tiene un poquito tiende a ser sumamente arrogante y muy mirador en menos de la otra persona, siendo que es algo netamente circunstancial. Entonces al final también el poder es una herramienta para opacar mis propias deficiencias. O sea, porque yo me he visto menos cuando tengo un poquito de poder, te miro inmediatamente porque me estoy menospreciando a mí mismo, finalmente. A esa otra parte, cuando no tenía el poder, ahora tengo poder y hago un sobreuso de él. Sí. Me parece que es muy... Yo creo que nos haría una mejor sociedad si miráramos el poder de otra manera, como no desde la crítica siempre. Como que siempre lo miramos al que tiene poder como enemigo. Y aunque todos tenemos un poquito de poder, miramos al que tiene más poder como enemigo, digamos. Claro. Entonces, como que siempre va a haber alguien que tenga más poder que tú y menos poder que tú. Entonces, como tratar de mirar desde la empatía, desde ponerte en sus zapatos. O sea, ok, yo tengo un poquito de poder. ¿Qué me pasa a mí con este poder? ¿Qué le pasará al otro con ese poder que tiene? Entonces, como... eso también nos permitiría colaborar mucho más. Porque, como hablábamos de la soledad del poder, efectivamente, el que tiene el poder necesita equipo. El que tiene el poder, no porque tenga el poder, hace todo solo, digamos. Como que igual lo hace a través de un equipo. Entonces, no sé, yo creo que nos haría más feliz si tuviéramos otra mirada al poder. Exacto. No, y también... entender que el poder, me pasa con mi hijo, fíjate, no sé por qué hemos llegado a tener conversaciones que ellos tienen súper claro que Nica sería el presidente de la República. y claro, digo, chuta, que estoy formando, pero es que tienen súper claro que el poder conlleva responsabilidad y conlleva trabajo y ¿Han esfuerzo. visto Spider-Man? No sé cómo llegamos a esto. Tienes grandes responsabilidades. Tal cual. Mira, no sé cómo llegamos a esa conversación, pero ellos tienen súper claro que presidente de la República, Nica, porque es mucho trabajo.
Sí, hay que ser empático con la gente que está en el poder también y entender que a veces los demonios ahí arriba son fuertes y claro, y que criticar es muy fácil, pero hay que ver a la persona también porque siempre detrás hay un ser humano. Claro, a mí me pasó que en mi familia yo tengo un tío que fue diputado muchos años. Entonces muchos dicen, no, los políticos nunca hacen nada. No sé. Sin lugar a dudas hay algunos que vienen a beneficiarse del poder. Pero en el caso de mi tío yo no lo veía nunca porque siempre andaba metido en cosas y era muy difícil poder tener tiempo en familia con él. O sea, era mi tío, mi padrino, ¿cachai? Pero como vivía entre Viña del Mar y Copiapó, entonces es muy poquito. Y nosotros hemos tenido a nivel político muchas veces estas conversaciones. De hecho, con otro candidato que va de alcalde por una comuna, teníamos la conversación de decir, en esta generación yo no me quiero perder ciertas instancias de mi vida, entonces tengo limitaciones familiares reales que impiden que uno vaya a ciertos cargos que son como de mayor costo familiar. Entonces, dentro de eso, de ese poder político que hemos hablado varias veces de cambiar la vida, son plataformas de cambio, ¿cómo llegan las personas a tener ese poder? ¿Y qué están dispuestos a perder por tener esos poderes? Entonces, ¿cómo estamos eligiendo nosotros a nuestros representantes, entregándoles ese poder para ir a hacer los cambios? Entonces, también ahí, ya una conversación súper volada, pero ¿cómo estamos haciendo la política que nuestra cultura, cuando hablamos de la cultura de la empresa, de nuestra cultura de país, de nuestra cultura de representación, a quiénes estamos poniendo que tienen esas capacidades, esa disponibilidad para ejercer ese rol con ese poder y qué características tiene esa persona? Porque finalmente les estamos exigiendo que casi que no tengan familia, ¿cachai? Entonces una persona que está disponible para dejar a la familia, ¿lo hace buena, lo hace mala? ¿Capacidad que tiene de tomar decisiones? Y tenemos pocos de esos cuestionamientos. Entonces solamente estás diciendo esa persona es pésima. Pero resulta que nosotros también estamos haciendo la cultura para esa persona que llega a ese lugar. Sí, y yo también, llevándolo como más a un nivel cercano, digamos, por ejemplo, en una empresa, también es como, no sé, le contaba a la Ale antes que empezáramos que yo no quería ser gerente mientras mi hija estuvieran chicas, porque en el fondo sabía que las iba a criar sola. Entonces, es como pensar, no solamente por una cuestión de tiempo, porque efectivamente mientras estuvieran chicas no trabajé con nada completa, pero también porque el poder implica estar 24/7. Aunque no estés físicamente 24/7, como las decisiones hay que tomarlas igual, es como que te las lleváis en la cabeza, digamos, te lleváis los temas en la cabeza. Entonces, es como perdís esa libertad, no solamente físicamente que estáis para allá, para acá, como en el caso que tú contabas de tu tío, Rocío, sino que perdí esa como disponibilidad mental. Sí, pasa mucho. A mí me pasó, por ejemplo, yo siempre estuve en voluntariado en distintas cosas para mantenerme vigente, pero con la flexibilidad de poder decir hasta aquí también, porque quería ejercer mi rol de madre dentro de los primeros años de vida de mis hijos. O sea, quería poder estar ahí para hacer esa relación inicial de los primeros años que la necesitan. Entonces tampoco me quise meter nunca en el tema privado ni nada, porque justamente esa disponibilidad, yo como Lalita, no es como que no vaya a tomar un rol, o sea, voy a querer siempre más desafío. Entonces como que me autocastraba en ese desafío extra que podía tomar para tener la disponibilidad mental de estar en la casa. Entonces es uno de los temas que ya después que, a pesar de que siempre lo pensé como que yo iba a volver, de repente igual resentí, como que me di cuenta que tenía, y conversaba con María y le decía, yo tenía que atontarme para estar en la casa. O sea, tenía que castrarme mentalmente para no tomar otros desafíos, porque si no, a uno que nos gusta el chuchoqueo, un poco, te vais, posca. O sea, de verdad que te gusta estar metido ahí, te gusta tomar desafíos, sientes que eres bueno en esto, que puedes aportar y te empiezas a ir. Y de alguna manera, así como lo hiciste tú, que dijiste no voy a tomar un rol gerencial por lo que tiene mientras mis hijas llegan a la adolescencia, claro, yo lo mismo hice con los míos y dije no voy a tomar ningún rol hasta que ellos empiecen a ir al colegio y en la medida que ellos vayan al colegio yo voy a empezar a volver y por eso entré para acá. O sea, todas hicimos sacrificio, yo también pues, me quedé en ese trabajo 10 años porque era el que me permitía trabajar desde la casa y poder estar con los niños. Entonces, bueno, ahí caemos en algo que ya hemos comentado en otros capítulos de que las mujeres finalmente nos toca elegir o poder o presencia. Claro. O poder o presencia, wow. Qué fuerte, wow. Sí. Y es duro, claro, porque al final cuando uno ve los grandes políticos y el otro, oye, detrás había una familia y de esa familia había una esposa que hizo la pega que él no pudo hacer, ¿cachai? Y
Y ahí, bueno, algunas lo conversamos, que son conversaciones y elecciones que uno tiene que hacer. Oye, y ahí les voy a recomendar ya al final una conversación que tuve con Evelyn Matei dentro de Las Caperuzas. Buenísimo. Que justamente hablamos de este tema porque ella es una figura súper importante a nivel nacional, pero que efectivamente ella me decía, me trajo costos familiares y no fue tan fácil. Y mi hija, igual es súper fuerte, me decía, mi hija me pidió que ojalá yo hubiera estado más. Sí. Y ahí tú decís, claro, Wow. ¿le dicen eso también las niñas a los papás o los niños a sus papás en su minuto? ¿Han cambiado esos roles? Pero bueno. Bueno, de hecho, mi hija mayor es socióloga. Y ella me contaba que hay un área de la sociología en Latinoamérica, básicamente, sobre las nanas. Porque como a los altos niveles de la sociedad, los niños son criados por nanas. Uh-huh. Entonces, la importancia de las nanas en el desarrollo del poder en Latinoamérica. Wow. No te creo. Cacho esa. Ya. Tremendo tema. Sí. Temón. sí. Bueno, en otros países eran las institutrices también. Pues. Claro. Pero no lo vieron. Añé. Sí, bueno, y en su minuto de los mentores, por ejemplo, uno muy famoso dentro de la historia, Maquiavelo. Oh, wow. Ahí te traje a Florencia, ¿no? Sí. Estuve en la tumba de Maquiavelo. Wow. Y de Galileo Galilei, que está enterrado en una catedral. No tenía idea. Oh, qué Yo loco. tampoco. ¿En serio? Fue compensado por la historia finalmente. No sé qué papa o qué cardenal, no tengo idea. ¿Verdad? Pero está enterrado en una catedral. Oye, Piavate, que hacer un podcast para contar sus aventuras del viaje. Oh, maravilloso. Qué entretenido. Ya, pues chiquilla, hemos llegado al final de este capítulo con estos tremendos poderes que cambian la historia, que cambiaron el mundo de la... Terminamos con tu Galileo, con Maquiavelo. Manso cierre. Sí. Sí. Y nada, pues conversaciones del poder que generalmente no se tienen. Esperamos que los hayan disfrutado. Y los dejamos invitadísimos para otro capítulo. Esta vez no me equivocaré, de las emprendidas. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos.